Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, que hoy sí es contrarréplica en directo. Llevaba un mes que se me olvidaba todos los domingos y nada, ayer sábado ya no se me olvidó. No se me olvidó, entre otras cosas, porque me avisó Mónica por Telegram que tenía que anunciarla por la mañana, claro, que tenía que anunciarla en Twitter y programarla. Así que desde aquí se lo agradecía por Telegram, se lo vuelvo a agradecer otra vez, porque gracias a ella tuvimos ayer contrarréplica en directo. Estuvo muy bien, vamos a escucharla todos juntos ahora. Participaron varios contraescuchas. Estas contrarréplicas en directo son un poquito más largas que las contrarréplicas normales, las que hacemos tradicionales, que son enlatadas, que vienen con sus notas de voz que yo selecciono, etcétera. En este caso son mucho más espontáneas porque la conexión es en directo, aunque eso sí, la calidad de audio no siempre es la mejor, especialmente si la conexión que tiene el contraescucha en cuestión pues no es muy buena en ese momento. De cualquier manera, ha dado un poquito para todo. Hemos hablado de política, también de economía, bastante sobre la hipotética dolarización de Argentina. Así que nada, no quiero quitaros más tiempo, que ya bastante largo ha salido este programa. Así que pasamos directos ya a la contrarréplica en directo. Bienvenidos todos a la Contra en Directo de hoy. Ya sabéis, este programa está siendo grabado para darse mañana a través de iVoox y de YouTube como la contrarréplica de la semana. Esto funciona de una manera muy sencilla para los que no hayáis participado nunca. Simplemente tenéis que solicitarlo. Si miráis la pantalla de vuestro teléfono ahora mismo, veréis que hay gente que ha pedido ya. Bueno, tengo ahí a Martín, por ejemplo, que le estoy viendo. Martín, hoy vas a pasar el segundo, que el otro día, la última vez, hace un par de meses, entraste el primero. Te lo digo ya, pero vamos, espera ahí. No tenéis más que solicitarlo, yo os doy la palabra. Tenéis, eso sí, que encender y activar el micrófono del teléfono. Aparece abajo un icono en la esquina inferior izquierda donde pone micrófono activado o micrófono desactivado. El micrófono desactivado está tachado con una línea. Vamos, que es una cosa muy visible. Tarda un poquito, unos segundos en conectarse, así no os preocupéis. Yo ya estoy más o menos acostumbrado después de llevar pues 2 años, porque empecé hace 2 años, en 2021, en febrero, a hacer estas contrarréplicas en directo. Primero lo hicimos durante unos meses en la aplicación Clubhouse y luego ya cuando Twitter empezó a mejorar su aplicación, su servicio, mejor dicho, Spaces, pues lo pasé aquí, pues porque hay más gente que en Clubhouse. Simplemente en Clubhouse no supieron jugar bien sus cartas, funcionaron con eso de las invitaciones, que era una cosa mucho más complicada conseguir tener una audiencia medianamente grande ahí. Aquí es mucho más sencillo. Ahora mismo somos más de medio centenar ya, y esto seguirá subiendo a lo largo del programa. Así que nada, vamos a empezar. El primero que tengo ahí se llama Juan. A Juan le voy a agregar como hablante, Juan Calle, exactamente, y Juan no tiene más que, pues eso mismo, darle al micrófono, que esté activo, y tan pronto lo tienes desactivado ahora mismo, Juan, tan pronto como se lo active, pues que formule su pregunta o haga su reflexión. Lo que sí os pido es brevedad, por favor, que quiero que entren el mayor número de contraescuchas posible. Muy bien, Juan, pues no tienes más que activarte el micrófono, que lo tienes desactivado en este momento. Si no te lo activas, no vas a poder hablar y tendré ahora. Muy buenas, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Muy bien. Te llamo desde New Jersey, aquí en Estados Unidos. Soy peruano y te quería hacer una pregunta relacionada a los sistemas políticos, porque nosotros en Perú tenemos un sistema presidencial atenuado, entre comillas, y últimamente pues parece que este sistema no nos está funcionando, porque tenemos una crisis profunda desde 2016 y yo creo que la crisis ha venido desde mucho más antes. Entonces mi pregunta es, en estos tiempos donde, por ejemplo, no hay, digamos, 2 partidos claros, como en muchos países que no se comparten el poder, etcétera, y se tiende más a tener muchos partidos, mi pregunta es si un sistema parlamentario pueda ser mejor o pueda reaccionar mejor a esta actual
digamos, distribución de las diferentes visiones políticas o grupos políticos que puede haber en un país. Entonces, esa era mi pregunta básicamente, y tomando como ejemplo que el Perú con su sistema presidencial atenuado, pues no nos sirve y nos asuma en una crisis que lleva más de 6 años. Bien, pues muchas gracias, Juan. A ver, yo tampoco soy politólogo ni nada de eso, ni un especialista en temas políticos, pero vamos, sí, algo de esto y concretamente de lo que está pasando en Perú sé porque lo voy siguiendo y he hecho, como bien sabes, algunas contracrónicas sobre Perú. Perú está en crisis desde el año 2016, han pasado varios presidentes, pero solo ha habido 2 elecciones, que es lo más curioso. Los presidentes se los han ido, nunca mejor dicho, cargando y se los ha cargado el Parlamento. Allí solo hay una Cámara, que es el Congreso de la República, que tiene muchísimos poderes. Es un sistema presidencialista como prácticamente todos, por no decir todos, no digo todos porque Canadá es una monarquía parlamentaria, como supongo que ya sabrás, y lo mismo pasa con algunos otros países de la Commonwealth, pero tanto Estados Unidos como los de Hispanoamérica son todo repúblicas presidencialistas en las que el presidente tiene más o menos poder. En el caso de Perú, lo que sucede es que el Parlamento tiene la posibilidad de cepillarse, por utilizar esta palabra, es decir, cargarse al presidente con relativa facilidad y hacerle la vida imposible. Y no hay ni siquiera otra Cámara que pueda compensar al Parlamento. Quizá deberían volver a tener 2 cámaras como en el pasado, y así ellas se compensan a sí mismas. Pero vamos, respecto a tu pregunta de si es mejor o peor un sistema parlamentario, un sistema presidencialista, la verdad es que es como lo de monarquía o república, ¿no? Hay sistemas parlamentarios que funcionan muy bien y sistemas presidencialistas que funcionan muy bien. Y lo mismo con las repúblicas y las monarquías. Hay repúblicas estupendas y hay monarquías estupendas y viceversa. Repúblicas infames y monarquías infames. Es decir, no, el sistema de Estado que elijas no depende tanto del apellido que lleve. En el caso de Perú, la atomización es un factor, pero no solo el único factor. Es decir, aunque hubiese 3 partidos, con un partido que tiene la capacidad de movilización que tiene la Keiko Fujimori, el Partido de Fuerza Popular se llama, pues cualquier cosa que mientras no consigan la presidencia, en una palabra, y no terminan de conseguirla, porque el gran problema de Perú es que aunque hay muchos partidos y está muy atomizado lo que es el espectro político, realmente luego hay 2, que es Fujimori y los anti-Fujimori. Si vemos lo que pasó con Kuczynski en el pasado, a Kuczynski, que era un candidato, podemos llamar, de centro liberal, le votaron todos, porque la idea era que no gobernase Keiko Fujimori. Esta última vez, en las últimas elecciones, con Pedro Castillo, pues ha pasado lo mismo, algo muy similar. En este caso, el voto se fue hacia la extrema izquierda y no hacia el centro liberal. Pero todo pasaba porque no gobernase Keiko Fujimori. De vez en cuando en los países entran políticos o partidos que lo modifican todo. A veces esa distorsión dura unos pocos años, como sucedió en España con Podemos hace unos años, hará cosa de 7 u 8 años, y otras veces dura mucho tiempo, que es el caso del Perú. Lo que tienen que aclararse son los propios peruanos, si realmente quieren que Keiko Fujimori, todo su partido, todo su entorno político, sigan estando ahí, condicionando la política peruana para todo. Ya veremos si en el día de mañana pues unas elecciones las consigue ganar esta buena mujer, ¿no? En ese caso, pues sucedería lo contrario. Lo que tendríamos es una inestabilidad permanente porque tratarían de hacerle controlarla demasiado o tratar de cargársela desde el Congreso, que es lo que le ha pasado a todos los que han circulado por la Casa de Pizarro, que es la sede de la presidencia del Perú. Pero vamos, que sin el elemento fuerza popular, la política en Perú simplemente no se puede entender. Hace mucho, evidentemente, que el presidente esté tan condicionado por el Parlamento. Si no estuviese tan condicionado, si no fuese tan fácil destituirlo, los procesos de vacancia que se llaman allí, pero lo tendrían más difícil. Pero en el Congreso son conscientes de los poderes que les da la última de las constituciones y están aprovechando al máximo esa ventaja. Bien, vamos a pasar ahora con Fuser. Vamos a agregarle como hablante a Fuser, así se llama. No es broma. Bueno, ese es el nombre al menos que tiene aquí. Bien, Fuser, ya sabes, actívate el micrófono porque si no lo tienes activado no te vamos a escuchar. Podría ser que estuvieses hablándole, qué sé yo, a tu mujer o a tu perro, sin que ahora ya lo tienes. Muy buenas, Fuser, ¿cómo estás? Soy Alejandro de Murcia, hemos hablado algunas veces en la contrarréplica, alguna vez un audio, hace tiempo que no puedo por temas paternales. Yo voy a ir directo al grano porque sé que hay mucha gente que quiere hablar. Yo simplemente te iba quería preguntarte si crees que la dicotomía izquierda y derecha
debería seguir utilizándose para el espectro político actual. Que creo que han cambiado totalmente las necesidades de los políticos y lo que nos venden. Entonces, si estás de acuerdo con mi afirmación de que la dicotomía izquierda-derecha debería de dejar de usarse. Bien, no se te escucha muy bien, pero vamos, lo principal te lo he entendido. De hecho, cuando decías dicotomía, lo has dicho un par de veces, se cortaba ahí. Parece ser que hay algún algoritmo aquí en Twitter que no le gusta la palabra dicotomía. Me preguntas, esto es una pregunta que me habéis traído muchas veces a la contrarréplica normal, esta que hacemos normalmente enlatada, digamos, con temas que muchas veces me han llegado hace un año, temas de fondo, de si se tiene que seguir manteniendo. A ver, es útil, y mientras una cosa es útil, se sigue utilizando. Cuando tú dices derecha, izquierda, sabes de manera general a lo que te refieres. De ahí que son además son categorías binarias, o es A o es B, o es derecha o izquierda. Puedes tener algo parecido al centro, pero incluso cuando dices centro, lo acabo de decir ahora en la pregunta sobre Perú, he tenido que ponerle apellido al centro liberal. He tenido que decir, un centro aproximadamente liberal, si está un poquitín más a la izquierda, pues un centro progresista, qué sé yo, un centro moderado. Al final lo de las categorías de izquierda y derecha siguen siendo prácticas, siguen siendo operativas y por lo tanto se utilizan. Ojo, no solo en España, ¿eh? Si lees la prensa anglosajona, verás que hablan de right y de left continuamente. Si lees la prensa italiana, verás que hablan de destra y sinistra continuamente. Si lees la prensa alemana, lo mismo con rechts y links. Y supongo que en Francia igual, pero no sé cómo se dice derecha e izquierda en Francia. En francés, vamos. De eso tendría que estar aquí Alberto Garín para que me lo explicase. Pero vamos, que seguro que si vas a la prensa francesa te encuentras con lo mismo y así en cualquier país. Si se sigue utilizando es porque sigue respondiendo a una utilidad real que tenemos cuando queremos definir de manera muy general a un partido político. Si yo hablo, por ejemplo, le estoy contando, no lo sé, a un surcoreano que no sabe nada de España y me pregunta cuáles son los partidos políticos allí. Bien, cuéntame un poco de cómo va la política en España. Pues yo lo primero que le diría, pues tenemos 4 partidos, está el Partido Socialista Obrero Español, ¿vale? Y ese de que es, al decirle socialista ya más o menos lo sabría encuadrar. Pero si le digo Partido Popular no sabría dónde está, porque Popular puede estar a la izquierda, a la derecha, en el centro, en cualquier sitio. Entonces, me tendría que decirle, ese está en el centro derecha, más o menos. Luego lo mismo con Vox. Vox podría estar con ese nombre. Vox significa en latín voz. Podemos, en fin, el partido en Guatemala hay un partido que se llama Podemos, igual, y es un partido de derechas, más de derecha dura, vamos, y ya ves tú, y se llama igual, de hecho utilizan las mismas frases estas de sí se puede, por lo tanto, a efectos generales sigue siendo práctico, claro, más o menos, de manera, ya digo, muy general. ¿Qué es la derecha y qué es la izquierda? Bueno, las ideas generales las tenemos todos en la cabeza, ¿no? La izquierda va más por la redistribución, los impuestos altos, un poco más de control estatal, más intervención en la economía, pero a la vez también algo más de libertades personales, digamos. Estos son ideas genéricas, estoy hablando, ¿eh? Y con la derecha, pues lo contrario, algo más de libertad económica, que no haya un odio abierto hacia los empresarios, es donde se suele refugiar de forma general, en líneas generales, la población que va a misa o que es religiosa, ya está. Mientras sirva para eso, pues lo seguiremos utilizando. Yo no soy quien para decir lo que tiene que utilizar el hablante o no, ni yo ni la Real Academia, no lo es nadie. Si se sigue utilizando es porque sigue siendo útil, esa es la razón. Así que no depende de lo que nosotros digamos, sino de lo que la gente utilice. Bien, vamos ahora con Rafa, que está ya agregado como hablante. Le tenemos aquí. Ya sabes, Rafa, el micrófono. Esquina inferior izquierda de la pantalla de tu teléfono y ahí verás un microfonito, pues no tienes más que pulsar con el dedo. Y en ese momento podrás hablar lo mismo. Estás hablando ahora, pero no te estamos escuchando. Y en cuanto lo tengas, ahora. Perfecto. Muy buenas. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Encantado de saludarte. Un saludo desde Sevilla. Y te quería hacer una reflexión en función a lo que estás hablando y los compañeros están diciendo. ¿Por qué en España, donde hay una tasa alta de autónomos y microempresas, no hay un partido liberal? Entiendo de que un partido como el PP varía poco en función a lo que hace el PSOE. Según tengo entendido, el tema fiscal variará en torno a un 3%. De temas de fiscalidad a
hacia el ciudadano. Entonces, mi pregunta sería que ¿por qué crees que falla que hay un partido liberal puro y duro? Cuando entiendo de que hay una buena cantidad de autónomos en este país y microempresas que todos buscamos tener libertad para ejercer nuestras funciones, cada uno en la suya. Te agradezco tu amabilidad y nada, te doy las gracias por tu programa. Un saludo, Fernando. Muchas gracias a ti, Rafa. A ver, Partido Liberal hay uno, no sé si lo conocerás, se llama Partido Liberal, de hecho. Antes era libertario antes y después Partido de la Libertad Individual, creo que se llamaba en origen. Y luego ya pasó a ser llamado Partido Liberal. Lo que pasa es que les vota muy poca gente. Y como bien sabes, sacar adelante un partido y conseguir llegar a la sociedad es muy difícil, muy caro especialmente. Si quieres empezar desde cero y no tienes grandes padrinos, es decir, empresarios que te apoyan, bancos, etcétera, creo que no existe cosa más cara que la política. Bueno, sí, la guerra. Después de la guerra, que ya sabes que la política es la guerra por otros medios, no existe otra actividad humana más cara que la política. Así que tenemos un partido liberal, pero tiene muy pocos sufragios en que allí se presenta. Se presenta a elecciones siempre que puede, tanto a generales como a autonómicas y elecciones locales. Pero vamos, esto lo que nos vendría a decir, sí, efectivamente, en España hay muchos autónomos, más de 3 millones. Este mes ya ha habido unos cuantos menos, porque después de la subida salvaje de cuotas de cotización que nos han metido, pues la verdad es que como fueses un poco pillado de ingresos ya no te compensaba. Si tienes que pagar, qué sé yo, 300 euros o 325 euros de cuota de autónomos, si estás ganando 1.000 o 1.500, es que se te está yendo una parte importante solo en las cuotas, ¿no? Bien, aparte de los autónomos, en España también hay muchos empresarios, sobre todo pequeños empresarios, gente que tiene una pequeña SL, ¿no? Desde una panadería hasta un pequeño taller, porque esta gente no vota a ese partido liberal. Bueno, pues porque la gente no solo vota por cuestiones de dinero. No solo se vota pensando en el bolsillo, se vota pensando en muchas cosas más, y el resultado es que al final, de manera de nuevo general, pues encontramos que el que tiene, digamos que le cuesta mucho salir adelante porque es autónomo, porque tiene una pequeña empresa, pues evidentemente no va a votar a uno que le va a decir, pues os vamos a poner los impuestos por las nubes, porque sabe que lo van a machacar, ¿no? Pero tampoco no le importa demasiado. En este caso votaría, pues o sea, partidos de centro derecha o derecha directamente. Pero vemos que no le da tanta importancia, simplemente. No hay mucho más. Además, el Partido Popular piensa que siempre promete comportarse bien con los autónomos y con el sector privado, aunque luego hace todo lo contrario cuando llega al poder. Lo hizo Rajoy y lo volverá seguramente a hacer Núñez Feijóo en cuanto llegue al poder. Llegan, se encuentran con un mamotreto gigantesco, que es como un gargantúa, que necesita muchísimos fondos todos los años, porque tienen que pagar pues un dineral en pensiones, en salarios públicos, en fin, que no hay manera de mantener esto porque lo han hecho crecer muchísimo y tampoco le quieren hacer pasar hambre, porque si hacen pasar hambre a ese monstruo, el monstruo se rebela contra ellos. Así que no les queda otra. Por muchas convicciones que tengan, esas convicciones liberales, luego se arrodillan ante la realidad. Esto es lo que hay. Tenemos que, el día 1 de cada mes, necesitamos tanto dinero solo para pagar las pensiones y para pagar los salarios públicos. Y esto alguien tiene que pagarlo. Y si son los autónomos, por los autónomos. Y tiene que ser necesariamente el sector privado. Y a estos hay que apretarles las tuercas. En el futuro, pues quién sabe lo que pasará. Lo mismo parece, no lo sé, un partido liberal. Pero las intentonas no han sido muy exitosas, ¿eh? Piensa, vamos a hacer un poco de memoria. Veamos, en el caso del partido de la libertad individual no tuvo éxito, sigue existiendo, según tengo entendido, pero vamos, necesitaría mucho más, sobre todo empuje financiero para llegar a algún sitio. Pero vamos, dos grandes partidos que sí, que son relativamente recientes, uno es Ciudadanos, que está ya a punto de estirar la pata, y el otro es Vox. Bien, Ciudadanos llegó incluso a entrar en la Internacional Liberal y se hacían llamar a ellos mismos, incluso en su programa, se lo llamaba, y en su descripción y definición de partido y programática eran liberales. Y luego, por el otro lado, Vox cuando nació en 2014 traía un programa económico que era, sin ninguna duda, el más liberal que había en aquel momento. Estoy hablando de las elecciones del año 2016, por ejemplo. Bien, con aquello no llegaron muy lejos. Y poco a poco, pues especialmente a partir de 2018, cuando ya entraron en el Parlamento andaluz, vieron que simplemente eso no les llevaba a ningún lado. Y fueron derivando hacia lo que es hoy, derecha populista, parecida o similar a la reagrupación nacional de Francia o a los Fratelli d'Italia de Meloni.
Y ya están, banderas, patriotismo y una serie de elementos programáticos que tienen que ver más pues con los inmigrantes y cosas así, y no tanto con que nos bajen los impuestos, ¿no? O que tengamos una economía más libre. Esto no significa que todavía en el programa económico de Vox pues haya contempladas pues muchas libertades, pero económicas estoy hablando, que son las de las que tú estás hablando, de las que tú te refieres ahora. Pero vamos, una de las cosas que han hecho que hubieran sido impensables en el año 2016 era crear un sindicato, ¿no? Crear un sindicato que se llama Solidaridad. Y luego respecto a Ciudadanos, pues tampoco les sentó muy bien. Se crearon ese programa liberal y se hacían llamar, de hecho, somos liberales y tal, y ya ves tú dónde estás. Ojo, que no creo que tampoco perdiesen votos por decirlo, simplemente su momento había pasado. El votante del Partido Popular, que le había abandonado en el año 2016, volvió al Partido Popular en 2019 en las segundas elecciones, y lo más probable es que siga volviendo. En las regionales que ha habido desde entonces, hemos visto cómo el Ciudadanos iba cada vez a menos. El caso de Madrid, pero vamos, tenemos el de Andalucía, el de Castilla-León, allá donde se han celebrado elecciones, Ciudad de Cataluña, digamos, que habían ganado las anteriores elecciones, las de 2017, y han quedado reducidos a la mínima expresión. Pero eso no creo que sea porque se denominen liberales, ni mucho menos. Es más, mucha gente te dice que es liberal estando en el PSOE o estando en el PP o estando en Vox. No, si yo esencialmente soy liberal. Claro, el tema del liberalismo es que no es una secta, aunque algunos lo tomen como tal. No es ninguna secta, es un conjunto de ideas, un cuerpo de ideas bastante amplio, en el que lo que más hay es debate. Yo no he visto discusiones más apasionadas que las que ha habido, entre las que he presenciado a lo largo de mi vida entre liberales. Así que construir sobre eso un solo programa político sobre temas económicos, la verdad es que es bastante difícil, porque puedes encontrar a alguien que te diga, pues mira, yo estoy a favor de que los impuestos bajen radicalmente, de que se pongan todas las facilidades del mundo para las empresas, pero también estoy a favor, qué sé yo, del matrimonio homosexual, del aborto, en fin, de un montón de cosas más que nada tienen que ver con la economía. Y que te venga otro que está a favor de lo mismo en cuestiones económicas, pero que está a favor del aborto, del matrimonio homosexual y de todas estas cosas que no tienen que ver con la economía. En este caso, ¿qué tenemos? ¿A ese partido liberal? ¿A quién tendría que complacer de los dos? ¿Cuál de ellos? Ahí se encontrarían con un problema. Así que esa yo creo, sinceramente, que es la razón por la cual no existe. Pero esto no significa que en el futuro no pudiese aparecer. Mira candidatos en algunos lugares, sobre todo en Hispanoamérica, ¿no? Vemos el caso de Argentina con Javier Milei. Y aun con todas, Javier Milei ha necesitado, más allá de su discurso económico, escorarse hacia la derecha conservadora, porque es donde estaban los votantes. He dicho, bueno, pues es que al final yo lo que quiero es ser diputado, y hoy es diputado. Y creo que se va a presentar a la presidencia de Argentina. Pues eso no te van a votar los pocos que piensan como tú al dedillo, ¿no? Al milímetro. Te tiene que votar muchísima más gente. Sí que es posible que aparezca algo así en España, pero hoy por hoy, y mañana por mañana, y pasado mañana por pasado mañana, yo sinceramente no lo veo. Bien, vamos a pasar ahora con el señor Gineta. El señor Gineta es Martín Melnik, ya sabéis, el oyente ucraniano de la Contracrónica que le tenemos aquí. Muy buenas, Martín, ¿cómo estás? Te he hecho esperar, Te he hecho esperar 3 oyentes. Buenas tardes. No pasa nada. Mira, lo que quería preguntar, ya que quiero ser monotemático, es sobre la política israelí y en concreto el pacto entre Netanyahu y tal Smotrich. Quisiera preguntarte quién es ese Smotrich y cuál será la política exterior de Netanyahu con respecto a Ucrania por un lado y con respecto a los ataques que se han visto en Irán, la de Isfahan, por ejemplo. Me preguntas que no te he escuchado muy bien, pero vamos, por lo que he podido pillar, yo no sé qué le pasa hoy a la red, pero por lo que te he podido pillar es la relación entre Israel y Rusia, quieres decir, ¿no, Martín? Bueno, sí, ese sí. Sí, a grandes rasgos. Vale, bueno, como sabes, es una relación que no es mala, todo lo contrario, tampoco es excepcional, es simplemente correcta porque quieren evitar hacerse daño mutuamente. Rusia no quiere tener más enemigos de los que tiene, que ya son unos cuantos, e Israel no quiere meterse en problemas con Rusia por muchas razones. La primera es porque realmente en Ucrania no se le ha perdido gran cosa. Bastante tienen los israelíes con lo suyo, con sus propios problemas en el lugar del mundo donde están. No
gana nada si se mete en esta historia y todo lo más que puede hacer es perder. Luego, hay mucho judío de origen ruso dentro de Ucrania, de Israel, como bien sabes. Así que también es cierto que hay judíos de origen ucraniano, pero los judíos de origen ruso son más. Y eso le podría ocasionar problemas dentro de su propio país, problemas políticos, ¿no? Así que mejor ponerse de perfil, que es esencialmente lo que está haciendo. No ha apoyado en el ámbito internacional, no ha hecho como Maduro o como Díaz-Canel, ¿no? Que han apoyado abiertamente a Putin, pero tampoco se ha puesto muy en contra. Por supuesto, no ha facilitado armas a Ucrania y los tanques, por ejemplo, que hemos hablado mucho estas 2 últimas semanas, que si los Leopard, que si los Abrams, que si los Challenger, que si los Leclerc franceses, pero apenas he hablado del Merkava, que es un tanque israelí bastante bueno, según parece. Bien, pues no han hecho ni la más mínima intención de os vamos a mandar unos Merkava. No quieren saber nada del asunto. Simplemente perfil y que esto pase cuanto antes porque ni les va ni les viene. En ciertos asuntos, no olvides que Israel no está dentro de la OTAN, es decir, que tampoco tiene que, en fin, cumplimentar a sus socios, porque son socios pero en otras cosas, pero no está dentro de la OTAN. Y si Israel no está dentro de la OTAN, por algo es, piénsalo, podría haber entrado en algún momento. Está Turquía, que no anda muy lejos de Israel, la OTAN en ningún momento dice que tienen que estar en Europa. Turquía está, en su mayor parte, el 90% del país está en Asia y es un país de la OTAN. Tiene que estar en el Atlántico Norte, ya está. Por encima creo que es del paralelo 30. Israel está por encima del paralelo 30. Podría haber solicitado en el pasado el ingreso en la OTAN, pero vio que eso no le daba ninguna ventaja y al contrario, lo único que le iba a traer era obligaciones. Lo que sí tiene es un acuerdo con Estados Unidos desde hace ya muchísimos años, desde los años 50-60 y fuera, y lo que tratan es de sobrevivir en un lugar del mundo que es especialmente complicado. Y una de las mejores maneras de sobrevivir es no buscarse enemigos innecesariamente, más cuando además a los rusos los tienen encima. Los rusos están presentes en Siria. No merece mucho la pena. Vamos, si yo fuese Netanyahu hubiese hecho exactamente lo mismo que ha hecho. Por fin de cuentas, Netanyahu, pues como cualquier presidente de un país o un primer ministro, lo primero que piensa es en sus asuntos, en sus propios intereses. Y eso va contra los intereses del propio Netanyahu y también del propio Israel, donde ahí no se le ha perdido nada. Israel es un país occidental desde el punto de vista cultural y económico, pero desde el punto de vista geográfico no está. A veces olvidamos que hacen frontera con Egipto, con Jordania, que están a un paso de Arabia Saudita, que hacen frontera con Siria, con el Líbano, en fin, que está en un vecindario peligrosísimo como para encima meterse en más problemas. Bien, vamos ahora tengo aquí a Alejo, a nuestro oyente. Pasamos del oyente ucraniano de la contracrónica al oyente salvadoreño. Muy buenas, Alejo, ¿cómo estás? Date al micrófono póntelo. Ahí. Muy buenas, ¿cómo andas? ¿Me escuchas, Alejo? Alejo, no se te oye. No, se ha desconectado. Bueno, vamos a pasar con un contraescucha que no tiene nombre. Bueno, tiene un nombre, pero son 2 letras. Se llama DG. Así que vamos, ahí le tenemos. Muy buenas. DG, ¿cómo estás? Sí, tienes que activarte el micrófono. Sin el micrófono, nada. ¿Hola? Hola, ahora sí. ¿Me escucha? Se te escucha. Vale, perdón, es que justo se me había ido el internet. Bueno, pues mira, Fernando, te quería preguntar una cosa relacionada con mi ámbito, digamos, porque te cuento, soy estudiante de física, estoy en el 4º año y claro, inevitablemente pues se acerca ya el tema de salir al mercado laboral, ¿no? Y muchas veces en este tipo de ramas y de carreras se habla mucho del tema de la investigación. Y claro, yo estoy harto de escuchar a profesores y gente, bueno, que también investiga, ¿no? Que se queja mucho de la falta de financiación, sobre todo a nivel estatal. Siempre dicen que falta dinero, que se necesitan más subvenciones, que el Estado invierte muy poco en investigación y que eso es muy necesario. Y no lo sé, en cierto modo esto me chirría porque siempre suelo pensar que pese a lo que pueda parecer que la investigación no es muy rentable y tal, y entonces las empresas como que no quieren invertir en ello, realmente la realidad nos dice otra cosa. Yo qué sé, el ejemplo así que se me ocurre a bote pronto sería la electrificación de los coches y de los vehículos,
que yo personalmente no creo que haya avanzado tantísimo ese sector en estos últimos años, precisamente por ninguna subvención estatal, sino por Tesla. O quien dice Tesla, dice Hyundai, dice Audi, lo que sea. En fin, empresas privadas con esos intereses, ¿no? Y también en general, no lo sé, hace 100 años, cuando Albert Einstein, Planck, Heisenberg, toda esa gente muy brillante avanzó muchísimo en el conocimiento, pues hace 100 años los estados eran mucho más pequeños y por lo tanto las subvenciones y estas inversiones en ciencia pues también serían mucho menores. No sé qué piensas sobre eso, si piensas que realmente sí que en este ámbito el Estado tiene sentido que digamos que se suelte el bolsillo, o si piensas un poco como yo. Y nada, muchas gracias por esto y un saludo desde Murcia. Muchas gracias a ti. A ver, sobre este tema de la ciencia y quién debe invertir en la ciencia, creo haber hecho hace ya bastantes años un programa con Andrea. Andrea es investigadora, es bioquímica, trabaja en la Universidad de Cambridge y hace ciencia base. Vamos, trabaja con parásitos. Concretamente, yo he estado personalmente ahí en su laboratorio y es un laboratorio de la Universidad de Cambridge, pero las investigaciones las hacen con fondos privados, con grandes empresas que muchas veces lo hacen de manera, digamos, utilitaria, de queremos desarrollar un fármaco y entonces pues los científicos de esta universidad nos ayudan a desarrollarlo, y otras veces por puro amor al arte. Hay un montón de fondos dedicados a esto, simplemente pues gente con mucho dinero que dedica su dinero pues a que estamos hablando de miles y miles de millones de dólares todos los años que se dedican a esto. Ya ven, porque van a sacarlo por otro lado en el caso de las empresas o porque simplemente quieren avanzar en esto, nada más. Esto en el caso de la bioquímica. En el de la física no te podría decir, pero supongo que la cosa irá por el mismo lado. Si los estados tuviesen que pagarlo todo, necesitaríamos trabajar las 24 horas del día para ellos. Al final, en el caso de la física, que tiene una aplicación relativamente fácil, saca el tema de los vehículos eléctricos, pero es que hay un montón de ellos más, ¿no? Ahí no creo que haga falta que el Estado ponga nada. Para eso hay empresas, hay fondos privados. Lo que tienes que poner es fácil que las empresas entren. Esto que dicen los estudiantes de izquierda, que lo dicen ahora, pero lo decían cuando yo estaba en la universidad, fuera empresas de la universidad. No sé si lo habrás oído muchísimas veces, ¿no? Dicen, fuera empresas de la universidad. Pues hijos, no sé quién queréis que entre allí. La universidad no es para pasarse la vida allí, o para pasarse la vida allí, pero para que sirva para algo a la sociedad. Y al final, las grandes empresas pueden colaborar no solo con el mantenimiento de la universidad, sino con su engrandecimiento. Así que no creo que deba intervenir el Estado en las cuestiones de investigación científica. Creo que la sociedad civil se basta y se sobra. Puesto el caso de Tesla, no deja de ser un fabricante de automóviles. Por debajo de Tesla hay un montón de empresas que fabrican componentes y que tienen que hacer desarrollos de todo tipo. Podemos poner el caso de la industria espacial, ¿no? Pues lo mismo. Hay un problema y ese problema se trata de solucionar. A veces hacen falta muchos años, décadas incluso de investigación, y hay gente dispuesta a soportar esa investigación porque ve que a la vuelta de X años va a ganar mucho dinero con ello, ¿no? El ejemplo de las vacunas es claro, ¿no? Las grandes farmacéuticas, no AstraZeneca exactamente, que esa realmente no hacía vacunas y se metió en esto de la COVID y creo que se han arrepentido ya, pero sí otras como Pfizer, por ejemplo, pues se ponen a desarrollar una tecnología, en el caso de la de ARN mensajero, que llevaban desde, no exactamente Pfizer, pero sí dos laboratorios pequeños, uno en Alemania, BioNTech, y otro en Estados Unidos, Moderna, que llevaban años sin ingresar nada. Simplemente estaban investigando y estaban siendo financiadas por fondos de inversión, etcétera, que veían que la tecnología que tenían entre manos era una tecnología con muchísimo futuro y estaban dispuestos a estar gastando dinero ahí durante 10, 12 o 15 años. Y a la vuelta de los 10 o 15 años, pues si la cosa funciona, van a recuperar lo que invirtieron con muchos ceros a la derecha. Así que en esto, sinceramente, de verdad te lo digo, no creo que haga falta el Estado. De hecho, si miramos donde más patentes se registran, que es esencialmente Estados Unidos, históricamente. En China, por ejemplo, ha entrado con mucha fuerza en los últimos años, pero Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, allí la ciencia, aunque sí, evidentemente, al ser países muy ricos, el Estado puede aportar dinero, pero la base de la ciencia está en manos privadas. Dirás, no, pero son la universidad, ya, pero una investigación cuesta mucho dinero, hay que mantener a mucha gente trabajando durante muchos años en eso y esa gente come.
Ya está. De cualquier manera, yo sí te digo, por lo que he podido ver, que la ciencia básica es un trabajo muy sacrificado. Los que se dedican a ella te lo dicen. Te dicen esto realmente es tienes que tener una vocación tremenda para dedicarte a eso. Ya sea porque los fondos vienen del Estado o porque vienen de una empresa, pero que es un trabajo que está lleno de sinsabores. Bien, parece ser que Alejo se ha reconectado. Ha debido perder internet un momento. Ahí te tengo, Alejo. Muy buenas. Tienes que activar ahora. Perfecto. Hola. ¿Cómo estás, Alejo? Hola, Fernando. Cuéntame. Bien, aquí disfrutando de mi costa vasca, que me he vasquizado muy rápido. Pero eso está muy bien, la costa vasca es preciosa, caray. Y además estás en la de Guipúzcoa, ¿no? Que es más bonita todavía. Claro, ahora que no me escucha ningún vizcaíno, pues es más bonita que la de Vizcaya todavía. Cuéntame. Sí, estoy en San Sebastián. Y mira, te quería hablar para decirte que la verdad es que me hace cierta ilusión de que un candidato como Javier Milei gane en Argentina, porque básicamente ha tocado el tema de la dolarización. Pero como salvadoreño, sabrás que mi país está dolarizado y desde hace mucho tiempo. Y yo tengo la suficiente edad, porque ya casi tengo 30 años, para recordar el colón y para recordar el dólar. Entonces le quería hacer una pequeña reflexión a nuestros hermanos argentinos, en donde tienen que tener mucho cuidado con el hecho de dolarizarse, porque muchas veces la gente cuando está sufriendo una inflación creen que es el único método o creen que es el método definitivo para acabar con los problemas económicos del país. Y esto ya de por sí es engañoso, porque el gobierno de El Salvador dolarizó la economía en los 2000 y El Salvador es un país más miserable hoy de lo que era en el año 2000. Y yo me recuerdo perfectamente de cuánto valían las cosas en el 2000. De hecho, el salario mínimo en El Salvador en el año 2000 era de $118. Y después de las cotizaciones, que en ese entonces eran mínimas, te quedaban $112. Entonces, eso en aquel entonces era bastante dinero, era una cantidad de dinero, porque estábamos acostumbrados al colón, bastante respetable. Yo me acuerdo que mi madre en ese entonces trabajaba en una pizzería y trabajaba muchas horas porque estaba estudiando en la universidad, y me decía que con propinas aproximadamente llegaba a los $200 al mes, y a ella le rendía bastante, más el dinero de mi padre, que ellos nunca se han separado, ¿verdad? Pero entonces el gobierno empezó, ya que no podía emitir dinero, empezó a meter impuestos. Nos metieron el IVA, nos metieron el IRPF, los gobiernos de derecha metieron 8 impuestos en esos 6 años, y el FMLN ya fue la guinda del pastel, esos metieron 16 impuestos. Metieron 4 impuestos a la gasolina, con lo cual encarecieron el galón de petróleo, porque nosotros compramos el galón no lo compramos en litros como lo compran en España. Nosotros, El Salvador usa el sistema inglés y lo compran en galones. Entonces, más que nada es una recomendación para ellos de que no se hagan una ilusión del hecho de que el gobierno, lo principal no es tanto que el país esté dolarizado, sino que como pedir pocas regulaciones económicas y en especial bajos impuestos, porque al final, ¿qué más da que tú utilices el euro, que tú utilices el dólar? Puedes utilizar hasta el franco suizo, pero si tu economía está muy intervenida por el gobierno, pues no vas a ver la diferencia entre una economía dolarizada y una economía no dolarizada y con inflación. De hecho, va a ser un poco peor porque el comercio exterior se te va a encarecer un montón, porque tú tienes dólar y la otra persona te comercia en pesos, como nos pasa a los salvadoreños con los mexicanos, con los guatemaltecos, con los hondureños. Ellos comercian en su moneda local y a nosotros nos mandan poco producto, porque nos quieren mandar un montón de producto porque nosotros tenemos dólares, pero nosotros pues salimos un poco perjudicados por la excesiva regulación en las aduanas, que supuestamente tenemos un tratado de libre comercio con México, pero eso es papel mojado, porque al final
el Tratado de Libre Comercio te eximía de ciertos tributos anteriores, pero después se inventaron otros, entonces, pues, como te digo, es papel mojado. Pero más que nada eso, porque he visto a muchos argentinos hablar bien últimamente, o hablar como que si la dolarización fuera el paraíso en la tierra, cuando en realidad tienes el ejemplo perfecto en El Salvador, que independientemente de si el país está dolarizado, si tu economía está demasiado intervenida, no sirve de nada. Y de hecho te complica un poco el comercio exterior porque tu moneda es fuerte y la del resto de países es débil. Pero los argentinos no lo piden por nada, sino porque tiene una inflación muy alta. Alejo, no hay más. Si El Salvador tuviese una inflación con el colón del 100%, también estarían pidiendo, pero de rodillas, que les pusiesen el dólar. Piensa que en aquel entonces, en el año 2000, sí, porque además lo de El Salvador fue en el año 2000, el Ecuador fue un año después, creo, cuando jubilaron el Sucre. Pues lo que querían era darle estabilidad. A mí la dolarización también lo habéis traído en alguna ocasión a la contrarréplica. De lo único que te blinda la dolarización es de la inflación alta. Ya está, nada más, de hiperinflaciones, de cosas como las que los argentinos padecen de manera sistemática. De ahí que es normal que haya mucho argentino que esté ilusionado y que diga, mira, yo quiero ir al dólar cuanto antes porque así no podrá Alberto Fernández o el que venga empezar a gastar sin medida, que es lo que le sucede al gobierno salvadoreño. Ten en cuenta que el gobierno salvadoreño, los sucesivos gobiernos salvadoreños, desde que se implantó la dolarización hace ya 23 años, no algo menos, porque creo que fue a finales de año, la del Salvador, pero vamos, sí, más de 20 años, lo que han ido haciendo, podrían haberlo hecho igual con el Colón, pero devastándolo. Imagínate que todos los gobiernos que ha tenido El Salvador desde entonces, incluyendo los del Frente Farabundo Martí, hubiesen subido los impuestos o creado impuestos nuevos, pero sobre el colón. En este caso, la única manera que tenían de allegarse fondos era mediante impuestos, porque no podían imprimir moneda. Ya está. La ventaja que tienen los salvadoreños es que no han tenido que padecer un solo episodio inflacionario. Bueno, hasta el momento presente, que como bien sabes, Estados Unidos está exportando inflación a los países que están dolarizados, de la misma manera que el euro está haciendo lo propio con los que están eurizados, pero vamos, no son las inflaciones que tienen en Venezuela o la que tienen en Argentina o la que tuvieron en Zimbabue hace unos años. Son cosas muy distintas. Tú imagínate ahora que nos quejamos en España con la inflación al 8%, lo que es una inflación al 95%, que es lo que tienen en Argentina. Estaríamos pidiendo de rodillas que nos pongan el euro cuanto antes. Al menos lo que ganas lo tienes en una moneda que sabes que va a perder un poco valor y el gobierno no va a poder imprimir a placer. Así que la razón es esa, no es ninguna otra. Mira cómo en Chile no piden pasarse al dólar. Mira cómo en Guatemala, vuestros vecinos guatemaltecos tampoco piden pasarse al dólar, porque allí el Banco Central de la República no hace experimentos con el quetzal, simplemente. De hecho, uno llega allí a Guatemala y ve que la moneda es completamente estable. Uno se fía de los quetzales, en una palabra. Ahí, en lugar de dolarizar el país, lo que se hizo es vamos a comportarnos bien. Y ningún gobierno guatemalteco ha hecho experimentos con el quetzal. Algo parecido pasa en Brasil con el real. Hace no mucho, un par de semanas, hacía un programa sobre el tema de la moneda única entre Brasil y Argentina y decía pues que son como la noche y el día, ¿no? Tenemos por un lado un banco central que no hace más que crear moneda de manera muy irresponsable porque no es independiente. El Banco Central de la República Argentina depende del gobierno y si el gobierno le dice enciende la máquina, la enciende, mientras que el Banco Central de Brasil no. El resultado, pues el real ahora tiene todo el mundo inflación, pero vamos, que puede rondar el 5, el 6%, como mucho, mientras que los argentinos, ya te digo, están con el 95%. Esa es la razón. De cualquier manera, tengo aquí a Alberto Garín, le he visto. Le he invitado a hablar porque Alberto de esto conoce por supuesto El Salvador y conoce Guatemala porque él es guatemalteco también. Pero vamos, él sabe exactamente cómo funciona la cosa en Guatemala sin necesidad de haberse pasado al dólar. Pero es que en El Salvador no se fiaban. Y lo mismo que no se fiaban en El Salvador, no se fiaban en Ecuador. Por eso aparcaron el Sucre. La idea de las dolarizaciones, cuando terminó el siglo pasado, prácticamente todos los países habían tenido hiperinflaciones. Entonces dijeron algunos, bien, muerto el perro, muerta la rabia. Nos pasamos todos al dólar y asunto resuelto. Y así ya la Reserva Federal pues crea el dinero por nosotros, nada más. Y no hay riesgo, no nos terminamos de fiar de nuestros políticos. Algunos, dos concretamente, El Salvador y, Panamá también ya estaba dolarizada de antes, pero los de las dos del año 2000 fueron Panamá y Ecuador. Ecuador y El Salvador. Puerto Rico también estaba
estaba dolarizado porque forma parte de Estados Unidos, y el resto pensaron qué hacer. En algunos países empezaron a tomarse en serio la moneda. México es un caso, Guatemala es otro caso, Chile es otro caso, no vamos a hacer aquí el caso de Perú también. Perú había tenido unas inflaciones bestiales en los años 80 y 90. Dijeron, vamos a respetar la moneda, porque si no nos vamos a encontrar otra vez con lo mismo. Argentina no lo hizo. Y como no lo hizo, pues se encuentran, pues eso, que no sé si es la más alta del mundo, pero debe de andarle ahí. Y si no es la más alta ahora mismo, pues será la de Venezuela, y si no la de Irán. Son esos países que no tienen ningún respeto por parte de su moneda. Bien, vamos a continuar. Vamos con Juan Jesús, que está ya agregado como hablante. Vamos a ver si se nos conecta, y en el momento en que esté conectado se puede hacer su pregunta. Juan Jesús, ya estás conectado, pero necesitas activarte el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo ¿qué estás? tal? Muy buenas, ¿qué tal? Fernando, muy bien. Un placer y muchas gracias por darme voz. Nada, quería decir simplemente un matiz de lo que se está hablando, que Argentina de facto sí está dolarizada. Bueno, podríamos decir que el mundo está dolarizado por el petróleo, pero eso no es el tema. Argentina está dolarizada, ¿por qué? Porque para lo único que se utiliza el peso argentino es para ir a comprar los tomatitos, las naranjas, porque todo el mundo ahorra en dólares. La moneda de referencia de ahorro del argentino son los dólares, por lo tanto está de facto dolarizada. Simplemente se va a ir a la casa de cambio porque necesita unos tomates o un colchón o al Carrefour de turno para cambiar, pero de facto sí está dolarizada. Entonces eso es una mentira, no que sea que mienta la gente cuando diga esto, sino que es una mentira, porque en realidad los argentinos, su moneda de ahorro es el dólar. Incluso las cuentas corrientes del Santander de Río, del Santander o del BBVA en Argentina te dan la opción de ser en pesos o en dólares. Por lo tanto, sí está dolarizada, no va a arreglar nada. Lo que tú has dicho, muy acertadamente yo añado que de facto sí está dolarizada y no se ha arreglado nada. Lo que pasa es que en Argentina no tenemos moneda, porque vamos a Brasil y si no porque yo llevara euros de España, pues los pesos ni los cambian. No es que te van a dar algo más o menos, es que no los quieren en Brasil los pesos, por ejemplo, cuando de vacaciones a Brasil con pesos. Entonces tuve que utilizar euros, ¿no? Entonces, bueno, tienes razón a lo que has dicho, te añado que sí, de facto está dolarizada porque la moneda de referencia de ahorro del argentino es el dólar y únicamente utiliza el peso para ir a comprar tomates y va a la casa de cambio y también nos cuenta todo. Bueno, es añadir lo que ya has dicho tú. Sí, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. Nada, gracias a ti. Eso, Juan Jesús, ya lo he comentado en alguna ocasión, que efectivamente los argentinos, si quieren comprarse un coche, lo hacen en dólares. Si quieren comprarse una casa, lo hacen en dólares. El argentino no es que lleve una generación, es que lleva por lo menos 2 o 3, que su principal misión en la vida es aprovisionarse de dólares. Esto te lo puede contar cualquier argentino. Es, bueno, he agarrado unos pesos aquí y a ver cómo los convierto en dólares cuanto antes, porque sé que estos pesos van a perder valor. Tened en cuenta que cuando en Argentina hablan de inflación baja, es que están hablando de un 40%. Es decir, una inflación que en Europa directamente nos reventaría la cabeza. Mira cómo está todo el mundo histérico desde hace un año, porque la inflación ronda el 8, el 7, el 8, el 9%, ¿no? Y que si subimos los tipos, que si esto no hay derecho, que, en fin, y estamos en unas inflaciones que si las tuviesen en Argentina ahora mismo, la española, pues le parecerían de risa. Diría, ¿cómo? Que estáis en un 7% de inflación y os estáis quejando, pero chicos, si eso no es nada, si eso es que no directamente los precios ni se muevan, pero como están tan acostumbrados a estar en ese entorno inflacionario, pues al final se refugian en el dólar, siempre que pueden. Por eso hay tantos tipos de cambio de dólar. Lo comentaba en una contracrónica de no hace mucho, los arbolitos, esos que uno se encuentra por la calle, las ciudades argentinas, las cuevas donde uno va a cambiar, que son casas de cambio clandestinas, los 17 o 27 tipos de cambios de dólar que hay. Digo 17 o 27 porque no sé cuántos habrá hoy, esos van apareciendo y desapareciendo. Pero vamos, que la preocupación primera de un argentino en el momento en que reúne algo de efectivo es cómo yo esto lo transformo en dólares. Ya está, porque es la única manera que voy a tener de que esto siga valiendo algo. Pero aun con todas, el peso argentino sigue existiendo y sigue siendo la moneda oficial del país. Y además los propios argentinos tienen 1000 problemas cuando salen al extranjero y quieren gastar sus dólares con las tarjetas de crédito, ¿no? Y si encuentras un trabajo, pues a ese trabajo le vas a poner un sueldo en pesos. Y si el gobierno decide hacer un gasto, que imprime para eso, no le demos más vueltas, va a pagar la pensión, qué sé yo, lo que sea, lo va a pagar en un salario público, lo va a pagar en pesos, ¿no? Luego otra cosa es que el que según recibes ese dinero lo vas a convertir en dólares acto seguido en cuanto tengas la más mínima oportunidad. De hecho, eso es uno de las causas de que haya esa escasez continua de dólares. Así que nada. Bueno, tenemos a Alberto ya conectado. Alberto, me escuchas, ¿no?
Te escucho, te escucho. Oye, lo que ha dicho Alejo del tema del dólar en El Salvador, tú El Salvador lo conoces. Allí la gente, yo creo que está encantada de estar con dólares. Vamos, creo que nadie echa de menos el colón. O sea, no sé si están encantados o no, sí sé, porque un poco en la línea que decía Alejo, que sí hubo una subida de precios en la dolarización, que puede recordar un poco a lo que ocurre en Europa cuando se introduce el euro, entonces en el redondeo se aprovecha para subir. Es cierto que no es que en el redondeo se aproveche para subir, sino que te ves obligado a poner en circulación una cantidad de dinero que no estaba circulando y eso es lo que realmente provoca la subida del precio, no el redondeo per se. Un fenómeno parecido debió vivir El Salvador en la dolarización, que ese dinero que no estaba en la calle y que tienes que sacarlo porque si no lo pierdes, es lo que provoca la inflación. Bueno, tenemos aquí a Alberto, que no se va a quitar el micrófono. Bueno, recuerdo que Alberto está al borde mismo de los 20.000 suscriptores en Sierra de Historias. Está subiendo un vídeo todos los días. El de esta semana es maravilloso. Es sobre los artistas anónimos de la Edad Media. Pues un vídeo fantástico. Yo la verdad es que me los veo. Según termino la contrahistoria, la dejo subida y lista para que se publique unas horas después. Automáticamente me tiro en la cama a disfrutarme y gozarme el capítulo de Sierra de Historias. Y este es un capítulo de los que más me han gustado de todos los que ha hecho. Parte Alberto de una tesis que creo que todos los que hemos estudiado historia del arte conocemos bien, porque nos machacaron bien con ella. La idea de que hasta el siglo XIV aproximadamente, 13-14, nadie firmaba, ningún artista firmaba sus obras y no se conocen autores porque eran todos muy modestos y porque, bueno, la sociedad teocrática de la época impedía que el artista fuese reconocido, ¿no? Que él mismo era el que no quería firmar. Bien, pues Alberto expone de una manera magistral como siempre hacen las cosas. De hecho, este Sierra de Historias es más largo que el resto, tiene casi 20 minutos, que no es así, que conocemos un montón de artistas medievales, muchos más de los que los libros de historia del arte reconocen y que además, si no se conservan, es por otro tipo de razones. Bueno, que Alberto, que te ha salido muy bien este último Sierra de Historias con el tema de los artistas medievales, ¿eh? Bueno, la clave, había dos cuestiones. Una, considerar que tú puedas tener 40 generaciones de artistas sin ninguno, 40 generaciones, no 40 artistas, 40 generaciones, y ninguno quiera ser famoso. Entonces es algo muy sorprendente, ¿no? O sea, va en contra de la naturaleza humana, que podemos ser un montón de modestos, siempre habrá alguien que sea vanidoso. Y la segunda es que todavía hoy, cuando conocemos a los artistas, los conocemos sobre todo porque su nombre ha quedado por escrito, ya sea en contratos, ya sea en prensa, pero sobre todo contratos. Claro, si no había papel, era difícil tener contratos. Y el papel no va a llegar a Europa hasta el siglo XI y sobre todo no se va a difundir hasta el siglo XIV. Entonces, cuando aparece el papel de manera masiva, tenemos los nombres de artistas de manera masiva. Entonces hay una relación inequívoca entre la cantidad de papel que existía y la cantidad de artistas que conocemos. De hecho, haces una reflexión muy buena, muy aguda, que es como para forzar la tesis suya, ¿no? De que no existía. Claro, vemos que sí hay firmas en autores del siglo XIV. El caso de Giotto, por ejemplo, que está a caballo entre el siglo XIII y XIV, porque ya había papel, obviamente, ya podían firmar sus obras, pero entonces los colocan en una categoría que crean deprisa y corriendo que se llama protorrenacentistas. Esa es fantástica, porque es verdad, además así te lo explican en Historia del Arte. No, es que estos son protorrenacentistas, que eran hombres de la media como cualquier otro, como los de un siglo antes. Lo que pasa es que sí habían podido firmar los contratos. De todas maneras, da muchas más claves, Alberto, en este vídeo. Os lo recomiendo, ya sabéis, Sierra de Historias, no tenéis más que buscar en YouTube, y ahí lo tenéis. Tiene en estos momentos, Alberto, 19.200 suscriptores. Tiene que llegar, le faltan 800 para llegar a los 20.000. Si es por una cosa psicológica ya, porque no se pueden tener 19.200. Uno tiene ya, si se ponen 19.200, tiene que llegar a los 20.000. Así que los que no estéis suscritos, no lo dudéis. Y además, desde hace un par de meses, tiene ya un programa de miembros del canal. Por si le queréis apoyar y que Alberto se dedique ya por los siglos de los siglos a hacer Sierra de Historias más lo que venga. Que evidentemente, si le puede dedicar todo el día a esto, vendrá muchísimo más. Bien, vamos ahora con Rafa, el segundo Rafa de la tarde, que se está conectando en estos momentos y que veo que tiene ahí, bueno, es muy pequeñito, pero parece churruca el que tienes allí el marino, vamos, el avatar. Muy buena, Rafa, tienes que activarte el micrófono, si no, no te podremos escuchar. Hola, Rafa. Sí, te escucho. Cuéntame. Nada, se ha vuelto a apagar el micrófono. Esto no... Ahora ¿Me escuchas? Te escucho bien. Sí, perdona. Bueno, la primero, saludos desde Luxemburgo. Te estoy escuchando con atención siempre que puedo. Eres un tío muy brillante y la verdad es que da gusto escucharte.
Bueno, me gustaría básicamente dos cosas que son que has mencionado, porque has tocado varios palos, y también recomendar un libro. Sobre el tema de la dolarización. Ojalá que Argentina no cometa el error que cometimos los españoles, o mejor dicho, que cometió José María Aznar cuando nos metió en el euro, que es el tipo de cambio. Es decir, nosotros nos metimos en el euro después de hacer un ejercicio, digamos, de eliminación de deuda que teníamos de la época de Felipe González. Gracias a ello nos metimos, cumplimos los criterios de convergencia, nos metimos dentro del euro, pero se decidió de manera muy errónea que el tipo de cambio fuera pues 176 pelas por euro. Eso eliminó toda la industria o laminó la industria española. Eso es uno de los ciertas de las amenazas que puede tener Argentina si se quieren meter dentro del dólar. Espero que aprendan de nosotros los españoles en ese aspecto. Luego sí que me gustaría, porque te he escuchado hablar también sobre algo de capital riesgos o las vacunas. Bueno, el libro que iba a recomendarte que tienes que leerte y me gustaría que lo comentases se llama Chip Wars o Guerra de Chips. Yo me lo he leído en inglés, pero supongo que estará también en español. Entonces, sí me gustaría puntualizar que lo que es la inversión en I+D, porque al final el futuro, sobre todo 5 o 10 años vista, pues va a estar en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la medicina. Y bueno, todas estas firmas de capital riesgo, pues para que os hagáis una idea, por ejemplo, para construir una fábrica que hace chips ahí en Taiwán, que la más avanzada nada más hay una, pues requiere del orden de la mitad del presupuesto español. Es decir, unas cantidades ingentes de dinero. Y esas fábricas que se construyen allí, pues se establecen durante 4 o 5 años y luego los 4 o 5 años quedan obsoletas y se demuelen. ¿Por qué? Pues porque los beneficios, pues ya lo habéis visto, son increíbles y además es una economía ya de masas donde ni siquiera los Estados Unidos pueden competir. Dicho de otra manera, a nivel geopolítico, si hubiera un terremoto o le dan un misilazo a la fábrica que tiene TSMC ahí en Taiwán, pues nos quedaríamos sin iPhone de última generación y ordenadores por lo menos para 4 o 5 años. Bueno, eso digamos en cuanto a lo que es la iniciativa privada, ¿no? La búsqueda del honrado lucro. Pero luego también hay una cosa que también funciona, que desgraciadamente son las guerras, es la innovación. La Primera Guerra Mundial se mantuvo durante 4 años gracias a que un judío, Fritz Haber, inventó lo que es la síntesis del amoníaco de lo que es el nitrógeno atmosférico. Entonces, ¿por qué sucedía eso? Pues porque sencillamente los alemanes estaban sufriendo un bloqueo marítimo por parte de los ingleses y no podían acceder al nitrato de Chile. De la misma forma, pues hay otras muchas cosas, ¿no? A nivel aeronáutico, ingeniería nuclear, etcétera, etcétera. Es decir, que la inversión en ciencia básica es importante, pero muchas veces funciona de una manera dirigida. Y esto sucede especialmente o durante las guerras. Sin embargo, a nivel, digamos, del día a día, cuando el ambiente es metaestable, pues el capital riesgo, de los cuales, por ejemplo, los americanos son geniales, son muy buenos, pues es muy necesario porque son los que traen la innovación. Nada, de nuevo felicitarte por tus programas y por tus vídeos de YouTube y muchas gracias por dejarme intervenir. No, gracias a ti, Rafa. Ha sido una nota de voz, aunque en este caso no es nota de voz, porque es intervención en directo muy interesante. Eso que comentas de las guerras, efectivamente, especialmente las guerras de los siglos XIX y XX, han tenido un componente técnico fundamental. Han sido como aceleradores de ciertas tecnologías, tanto la primera como la segunda, e incluso guerras como las del siglo XIX, ¿no? Las guerras napoleónicas ya empujaron muchísimas tecnologías. Estaba en aquel entonces la Revolución Industrial empezando, precisamente para conseguir ganar la guerra. La Segunda Guerra Mundial, en fin, le debemos muchísimas cosas, de las cosas más tontas que uno puede imaginar y que da por hechas, pues los aviones a reacción. Vamos, que sí, que efectivamente que ya se habían investigado durante los años 30, pero lo que propulsa aquello es la Segunda Guerra Mundial, porque ambos, tanto los alemanes como los aliados, tratan de sacarlos a tiempo, que luego no lo consiguieron, porque los primeros aviones cazas a reacción aparecen al final de la guerra y no juegan ya un papel decisivo. Pero vemos que
en la segunda mitad de los años 40 ya estaban en el ejército de Estados Unidos, en el de la Unión Soviética, y en los años 50 es cuando aparecen los grandes aviones a reacción, los jetliner como el 707 o el DC-8 de McDonnell. Es decir, que son los aviones en los que nos movemos hoy. Y sin haber pasado por la Segunda Guerra Mundial, pues difícilmente. Otros avances fueron el radar, por ejemplo, las microondas, que en principio el uso era militar. En este caso, más que dirigidas, podríamos decir empujadas, impulsadas directamente por necesidades bélicas, sobre todo de grandes guerras. Pero en todas las guerras, conflictos de mediano tamaño estamos hablando, siempre aparecen soluciones tecnológicas que se necesitan. El caso de los drones, por ejemplo, que hoy se puede comprar quien quiera un dron muy operativo con el que puede pasar un rato en medio del campo. Eso sí, que no lo vuele en el centro de Madrid, porque entonces la policía se lo quita y le multa. No se puede, con la legislación europea, no se puede volar un dron siempre que haya gente debajo, en una palabra, ¿no? Si se va a mitad del campo puede volar un dron que fantástico con su teléfono móvil y sacar unas fotos preciosas, y le habrá costado 200 o 300 euros. Bien, pues esa tecnología de los drones alcanza su mayoría de edad coincidiendo con las guerras de principios del siglo XX, más concretamente con la de Irak y con la de Afganistán. Se invirtieron miles de millones en eso porque el terreno, especialmente en Afganistán, era complicado, no había manera de llegar, y además no era muy de recibo devolver ataúdes de pilotos a casa. Un piloto cuesta mucho formarlo, y no era cosa de que te lo matasen con un misil Stinger de estos. Así que nada, ponemos un Reaper en el aire y si lo tiran, pues ya lo sentimos porque cuesta muchos millones de dólares, pero no tenemos que enterrar también al propio piloto. Así que, y además son muy efectivos, van llenos de sensores. Todas estas tecnologías van apareciendo con esos empujones que van dando las guerras. En circunstancias normales, bueno, pues actúa el mercado de manera normal y entran esos fondos, entra todo ese capital riesgo que ve que si una tecnología concreta sale adelante, bueno, pues se pueden multiplicar por mucho lo que habían invertido. El caso de las vacunas es de cualquier tipo de fármaco, pero también sucede, por ejemplo, en la tecnología móvil. Los teléfonos que hoy tenemos, con el que yo estoy haciendo este programa, en el año 2023, pues hace 20 años me hubiera parecido... 20 años estoy hablando, en el año 2003. Me hubiera parecido ciencia ficción. En aquel entonces, pues no sé qué teléfono tendría, pero pues sería de esos de la época, ¿no? Pequeñito, pero naturalmente una pantalla de esas en blanco y negro. Bueno, ni blanco y negro, esas de matriz de puntos, y ya está. Y se mandaban SMS, que era todo lo que había, y nos parecía lo más moderno del mundo y que aquello no se podía mejorar. Bien, pues hoy tengo un ordenador completo, más potente, pero muchísimo más potente que cualquier ordenador de la época. Lo tengo en el bolsillo. El hecho mismo de cómo me gano la vida yo, a través de programas de radio online y de hacer vídeos. Hace 20 años, de nuevo, no había nacido ni YouTube en el año 2003, nació el año siguiente, ¿no? Y lo hubiera... Ojo, yo ya era periodista en aquel entonces, ¿eh? Estoy hablando dentro del curso de mi propia vida. La última parte de mi vida he visto cómo un montón de tecnologías aparecían en tiempo de paz y concebidas durante un periodo de desarrollo que tuvo que ser financiado por empresas privadas, especialmente en muchísimos casos por capital riesgo. Bien, vamos ahora, llevamos ya una hora, pero vamos con un último contraescucha que le tengo aquí. Vamos a ver, Antonio, que Antonio no ha hablado. Pues bien, vamos con Antonio, te estás conectando en este momento y ya estás, tan solo tienes que activarte el micrófono, Antonio. Hola, buenas tardes, Fernando. Muy buenas, Antonio. Vamos a ver, yo quisiera hablar de una herramienta, bueno, más que yo, a ver si tú puedes explicarlo, que lo vas a hacer mucho mejor. Una herramienta que tienen los gobiernos, que es el decreto ley. ¿Por qué existe? Si dictaminan una ley sin ser votada, ¿desde cuándo existe? Y si no se planteó en algún momento eliminarlo. Como vivimos en una monarquía parlamentaria, se supone que en el Parlamento se votan las leyes que se van a regir, y tengo entendido que el decreto ley no es así. Te escucho. Muy buenas tardes y gracias por el programa. El decreto ley en España está en la Constitución, es decir, esto no es una cosa que se hayan inventado, ni muchísimo menos, no es el artículo, pero vamos, está en la Constitución y sirve para cuando se tiene que decidir algo rápido. Nada más, simplemente que no hay tiempo por eso luego hay que validarlo en las Cortes, que no hay tiempo de que esa ley, por la urgencia, por lo que sea, pues no hay tiempo de tramitarla con todas las garantías que la ley requiere. El proceso legislativo es un proceso lento y bastante a menudo enrevesado. Así que nada, pues existe esa herramienta que puede llegar a ser útil para ciertas cosas. Tiene que ser
digamos, excepcional, que no sean muchas, en una palabra, no sean muchos los decretos ley y luego pasar, por supuesto, por la Cámara para que se apruebe, para que se valide ese decreto ley. Pero vamos, si vemos el caso de como el uso que se ha ido haciendo, pues lo que nos encontramos es que prácticamente todos los presidentes del gobierno han tenido un uso relativamente moderado. Es decir, si miramos ningún caso creo que habían pasado, o si lo habían hecho por poco, los 50 decretos leyes en su mandato, estoy hablando, quizá eran 60, y lo normal es que fuesen menos. Ha sido este hombre, Sánchez, que no sé cuántos lleva, pero más de 100 lleva ya decretos leyes en 4 años, ¿no? Así que la cosa es que está abusando de él por razones que en este caso son fáciles de entender. Está haciendo, podríamos decir, un uso fraudulento o indebido del decreto ley Sánchez. No está concebido para lo que él lo utiliza. Está concebido para eso, para cuando algo urge, tienes que sacarlo y bueno, pues se entiende que en alguna ocasión puedes hacer alguna trampilla, ¿no? Quiero sacarlo y luego ya lo convalidaré, pero que no utilices eso como sistema. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Ya sabemos todos de su debilidad parlamentaria, tiene solo 120 escaños, un aliado que es Podemos con el que no llega a los 176 y eso le obliga a pasar muchas leyes así. Es decir, ya primero lo hago y después ya veo cómo qué es lo que transo, qué es lo que doy a cambio para que me lo validen en el Congreso. Y voy sumando uno a uno los diputados que necesito. Pero vamos, existir existe porque está en la Constitución y además existe en otros países, no solo en España. Si miramos en los ordenamientos jurídicos de, qué sé yo, Argentina, creo que también existe el decreto ley. Es más, creo que en Argentina se llama igual también, decreto ley. Y si buscásemos en países de Hispanoamérica veríamos que existen clavados lo de los decretos leyes porque son necesarios en ciertas circunstancias, ¿no? No queda otra, no hay tiempo de elaborar una ley y con todos los plazos que requiere y los filtros, las consultas, etcétera, y hay que pasarlo y luego ya, pues llegado el momento, se valida en el Congreso, en el Parlamento, ¿no? Bien, pues eso es más o menos lo que pienso del decreto ley, que está bien que esté para unas circunstancias muy concretas y que, por supuesto, en ningún caso se abuse de él, cosa que no está haciendo Pedro Sánchez. Bien, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica en directo de hoy. No quiero que se haya más larga porque esto luego, como ya os he dicho al principio del programa, tiene una segunda vida mañana dentro de unas horas, tanto en iVoox como en YouTube. Así que nada, ha sido un placer teneros hoy aquí. Espero cumplir mi palabra. Voy a 2 meses sin hacer, desde el 4 de diciembre lo iba a mirar, y estamos 2 meses exactos. Estamos a 4 de febrero, así que espero que en marzo, y cuando pase justo un mes, podamos hacer otra contrarréplica en directo. Entre tanto, cuidaros mucho y ya sabéis, nos volvemos a escuchar en la contracrónica de este lunes.